Siendo los accidentes vehiculares la segunda causa de mortalidad en las carreteras del país, la Dirección de Vialidad y Transporte y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre tomarán al toro por los cuernos y atajarán este problema en su punto toral, como es suspender los permisos de operación y licencias de conducir a responsables de esos hechos. La cancelación permanente o suspensión del permiso de operación incluye a unidades de transporte de carga o interurbana responsables de accidentes fatales. La disposición se tomó a fin de concienciar a empresarios del rubro y transportistas a que asuman su responsabilidad respecto a las condiciones en que opera el automotor y el piloto del mismo. Tránsito emitirá un documento oficial denominado parte, en el cual se pronunciará sobre el grado de responsabilidad de los involucrados en un accidente, y en relación a los resultados de ese informe, el Instituto de Transporte Terrestre procederá a aplicar la ley, que va de una sanción grave hasta la cancelación del certificado de operación de la unidad involucrada en el accidente. El 6 de junio anterior, al causante de la muerte de una pareja en Comayagua se le canceló definitivamente su licencia por conducir en estado de ebriedad, confirmó el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, Leonel Sauceda. Explicó que la cancelación definitiva es un procedimiento legal establecido para tal propósito, por lo que quien reincida en conducir en estado de ebriedad se le cancelará la licencia de forma permanente. La medida se justifica en la cantidad preocupante de muertes y heridos en calles y carreteras de todo el país. Además, incontables llamados y operativos viales en los que se entregan hojas volantes con recomendaciones para que los automotores eviten pasar a las estadísticas. Reportes de prensa indican que el año pasado un total de 1.407 personas murieron en accidentes de tráfico, por lo que dicha incidencia representa la segunda causa de muerte del país. Asimismo, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registra que unas 14.537 personas de diferentes edades y departamentos del país perdieron la vida en enero del 2002 y septiembre del 2016 en accidentes de tránsito. Según esta Oficina Estatal de Derechos Humanos, la inseguridad vial no es por falta de leyes, sino por el incumplimiento de las mismas en el país, fenómeno que ahora comenzará a ser atacado por las autoridades del sector. Para el caso se establece que a lo largo de los años ha sido manifiesta la indiferencia de las autoridades del ramo al permitir la circulación de vehículos del transporte público y privados en mal estado. En el año 2002 en el país se registró la muerte en accidentes de tránsito de 700 personas, es decir, un promedio de 58 mensuales o casi 2 víctimas diarias. A partir del año 2008 la situación vial cambió al registrarse en ese año la muerte de 1.207 personas a un promedio de 101 víctimas mensuales o de más de 3 víctimas diarias. Del 2014 en adelante, el número de muertes por accidentes fatales de tránsito ha ido en aumento hasta alcanzar un registro de más de 3 víctimas diarias. En los primeros 9 meses del 2016, el promedio diario de muertes por accidentes de tránsito fue de casi 4 víctimas diarias, o sea, una víctima cada 6 horas o un estimado de 113 por mes. Los departamentos con mayor número de víctimas de accidentes de tránsito son Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Lloro, Olancho y Choluteca. El panorama de seguridad vial del país no es bueno. El país se encuentra entre los 7 peores de América Latina en lo que respecta a la mortalidad por accidentes viales. Casos como la muerte de la familia que conformaban los jóvenes Ever Alejandro Andara Núñez, de 31 años de edad, y Nancy Levy Guzmán, de 27 años de edad, cuyo pequeño hijo quedó en la orfandad, no pueden quedar en impunidad. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Los saludamos hoy jueves 22 de junio de 2017. Realmente estadísticas dramáticas. Así como son dramáticas también las imágenes que acabamos de ver. Y nosotros nos hacemos la pregunta, por más campañas, por más leyes, por más controles, por más regulaciones, los hondureños no entendemos que tenemos que conducirnos por las carreteras y calles de nuestro país de manera responsable. No podemos conducir un vehículo, ya sea turismo, un vehículo pesado, sin estar atentos a las condiciones de nuestro entorno. Hoy hubieron 2 accidentes, uno bastante fuerte, gracias a Dios sin saldo trágico, aquí cerca del City Mall
en Tegucigalpa, un carro turismo quedó con las llantas para arriba, iban 2 enfermeras en el vehículo, ellas consideran que no saben qué ocurrió, le echan la culpa a la situación de la humedad de la calzada. En San Pedro Sula hubo una triple colisión, se vio involucrado un carro de la policía militar con 2 vehículos más, gracias a Dios también no hubo daños humanos que lamentar, pero esto nos indica que no nos estamos conduciendo responsablemente y habrán sanciones también fuertes, ya escucharon ustedes. De este tema vamos a hablar hoy. Nos acompañan las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y también representantes del rubro de transporte de nuestro país. Inicialmente les presento a Roberto Zacapa, él es el comisionado presidente del Instituto de Transporte Terrestre. ¿Cómo está, comisionado? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos pues ávidos de poder informar a la población hondureña y al sector transporte en particular de novedades importantes, de decisiones que nos atañen a todos y siempre pensando en el cliente superior de todo este sistema público de transporte, que es el usuario. Gracias, comisionado. También está con nosotros Giovanni William, comisionada también del instituto. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho al programa y estamos aquí para dialogar de cualquier tema de importancia para la población y también para el sector de transporte. Gracias, Giovanni. También nos acompaña el señor Claudio Varano, asesor internacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por acompañarnos. También están con nosotros representantes del rubro del transporte. Marvin Galo, presidente del Consejo Nacional del Transporte. Marvin, buenos días. Buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Los comisionados presentes, a Varano, Gerardo y todo el público que ve este foro Canal 11. Gracias por la invitación y espero pues poder dilucidar ante el público en general algunas dudas que existen en el sector, así como también algunos logros que esta nueva gestión pues ha realizado. Gerardo Aguilar también nos acompaña, dirigente del transporte. Buenos días, Gerardo. Buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente el día de hoy tendremos grandes avances en información para el sector. Déjeme decirles que hoy ha aumentado el rating del programa porque todo el sector de transporte está pendiente de lo que se hable el día de hoy. Muy bien, y desde luego yo quiero hacer una aclaración. Los accidentes de tránsito en cualquiera de los rubros no solo es culpa del transporte pesado, ni del transporte urbano e interurbano, también las personas que conducen los turismos, que no tienen que ver nada con los rubros del transporte, también son bastante responsables en estas incidencias. Voy a consultarle al señor Roberto Zacapa. Don Roberto, cuénteme cuál es la situación del transporte terrestre en este momento en nuestro país. Bueno, a casi un año, a un día estamos de un año de haber sido nombrados como comisionados del transporte, de habérsenos delegado esta responsabilidad tan importante. Logramos pues diagnosticar en qué estado se encontraba el sistema de transporte público terrestre del país en todas sus modalidades. Ha sido público el trabajo del instituto, resaltan en este primer año la inscripción del censo, en el Censo Nacional del Transporte Terrestre de la modalidad de transporte de personas, por ejemplo. Logramos censar 30.600 unidades a nivel nacional desde el 1 de noviembre del 2016 hasta finales de marzo del presente año 2017, 30.600 unidades, un éxito para el instituto, porque, como siempre he reiterado, el censo se malinterpretó desde el principio, creyendo que era un simple conteo de unidades y realmente no podíamos comprometer tantísimos recursos públicos y humanos en simplemente contar las unidades que operan en el país, porque eso realmente no requiere mayores esfuerzos. El Censo Nacional del Transporte, tal como lo diseñó y lo ejecutó el Instituto Hondureño del Transporte, particularmente en el transporte de personas, es realmente la primera etapa de ordenamiento del sector, porque para poder censar una unidad, teníamos enfrente en nuestras oficinas personalmente a cada concesionario que tiene una concesión y la explota, obviamente para transportar personas en esa primera etapa del censo. Cuando revisábamos la documentación que nos presentaba de su concesión, inmediatamente se identificó si la concesión adolece de algún tipo de irregularidad o si requiere algún tipo de ordenamiento. Por ejemplo, si la concesión tiene que presentarse algún tipo de modificación, algún tipo de renovación, algún cambio de propietario, algún cambio de unidades, porque una cosa es el dato que aparece en cada uno de los certificados y de repente el transportista, por la misma necesidad de atender adecuadamente a la población, cambió la unidad. Y ellos pues, en el cambio de lo que fue la Dirección General de Transporte al nuevo instituto,
ellos incluso pasaron un tiempo que no tenían dónde ir a presentar una solicitud para cambiar una unidad. Entonces, era el momento en ese censo para permitirle al sector transporte que presentara los escritos que no había presentado en su momento a la antigua DGT. Entonces, se convirtió el censo realmente en una primera gran etapa de ordenamiento y obviamente de conocimiento de la situación de cada una de las concesiones que el Estado pues había otorgado, porque es importante que desde este primer momento que me permite la palabra, hacer un señalamiento importante a la población y al sector transporte. Es importante que crean que es una concesión estatal, no es una simple solicitud y un simple permiso el que se les otorga. Realmente la naturaleza de la forma legal que tiene es un servicio público que es concesionado por el Estado. Por lo tanto, es necesario entrar en una etapa rigurosa de ordenamiento y de legalización de las concesiones para bien de los transportistas, para bien del instituto y del gobierno en general, pero principalmente para bien de los usuarios del transporte. Entonces, ese ordenamiento, realmente, después de 30.600 unidades censadas, nos sentimos satisfechos porque son 30.600 oportunidades de realmente ahora entregarle a estas concesiones los nuevos cartones, como normalmente le llamamos, pero conteniendo esos cartones datos actuales, datos fidedignos y obviamente los registros del Instituto Hondureño del Transporte, que es el rector del sistema, son registros actualizados y obviamente con datos precisos para poder compartirlos inclusive con la población o con cualquiera que tenga necesidad de esa información y principalmente para la toma de decisiones, porque usted puede fallar en virtud de la toma de decisiones si usted la información que tiene como insumo para tomar esa decisión no es actual, no es correcta. Por ejemplo, si usted tiene enfrente a una persona que dice ser dueño de la concesión, pero realmente los certificados no aparece como dueño, ahí usted tiene un problema legal y un problema administrativo que tiene que ser resuelto. Pues el censo, ese fue el momento importante para bien de los concesionarios del transporte, para bien del instituto, porque en general el ordenamiento nos beneficia a todos y así la persona usuaria que paga una tarifa para montarse en una unidad, pronto va a tener la tranquilidad de que si se monta una unidad, es una unidad que está completamente registrada, que tiene sus permisos legales en regla y obviamente hay un poquito más de garantía porque cuando venga la modernidad en ese sistema de transporte, vea la lógica incluso nos indica acá que primero la etapa de ordenamiento y después viene la tecnificación del sistema de transporte. Entonces, la etapa más importante, que es la que le interesa a la población, que es ver tecnología y un mejor servicio, se da cuando previamente se ha desarrollado una etapa de ordenamiento muy importante en el país. Entonces, una cosa lleva a la otra, porque cómo incorporar tecnología en las unidades y todo ese beneficio que la población está esperando para bien de sí mismo, de sus familiares y amigos y de toda la población en general, si no hay un ordenamiento en las concesiones y en esas unidades donde la tecnología va a ser instalada. Entonces, todo esto lleva a un orden lógico y requiere, obviamente, inversión de tiempo. Finalizo esta primera etapa manifestándole que hay muchísimas buenas noticias, porque en realidad tenemos noticias tanto para el sector transporte, que ya es conocido por ellos porque reiteradamente nos reunimos, pero también noticias para la población usuaria del transporte público, porque para ellos es tanto el transportista como el instituto y el gobierno vivimos para darle un mejor servicio a la población. Lo importante es que los pasos que estamos siguiendo son los pasos lógicos, son los pasos necesarios para que el servicio realmente incida positivamente y diariamente en favor de esa población. Tenemos, por ejemplo, noticias sobre la Escuela Nacional del Transporte, comúnmente conocida como la Escuela de Pilotos. Ahí tenemos noticias. Los servicios al transportista, por ejemplo, ¿cuál es el convenio que tenemos con el Instituto de la Propiedad para brindarle un mejor servicio a los transportistas? Servicio que no han tenido en el nivel adecuado. También hay noticias, por ejemplo, en San Pedro Sula. ¿Qué convenios hemos firmado con la operadora de Puerto Cortés, por ejemplo? Con empresas importantes de carga. ¿Qué convenios vienen para las básculas móviles que tenemos a nivel nacional? ¿Qué noticias hay sobre la tecnología en las unidades del transporte público de personas a nivel nacional? O sea, tenemos muchas cosas, ojalá el tiempo nos lo permita, el poder evidenciar acá con documentos esos avances, porque aquí hay que reconocer algo. Un año de estar funcionando, un año de haber sido nombrados los comisionados del transporte, pero realmente la institución solamente tiene 6 meses de operar, porque obviamente hay un montón de aspectos administrativos y presupuestarios que nos redujeron el tiempo de efectividad de funcionamiento a 6 meses. Pero los comisionados tenemos un año de haber sido nombrados. Entonces, sirva pues esta primera oportunidad para, en general, mencionar todo lo que nos interesa informar, porque esto, como le reitero, beneficia al transporte, pero también a los usuarios. Gracias, Roberto. Giovanni, cuando hablamos de concesiones y ya no decimos simple permiso de operación, estamos elevando la categoría del servicio, de la prestación de ese sector tan importante para la población. ¿Qué posibilita esto?
¿hay mayor responsabilidad de parte del concesionario? Exactamente, bueno, de eso mismo es que nosotros estamos hablando acá, porque una concesión ya no es simple y sencillamente un permiso que a usted le están dando para operar y ir conduciendo una unidad, sino que usted ahora su misma concesión le va a poder servir como garantía en un banco para poder sacar un préstamo, para poder renovar su flota. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos estado trabajando para que el sistema, para que ya todos los transportistas entiendan que este no es solo un permiso para usted operar una unidad y brindar un servicio, sino que usted tiene que brindar un servicio con todas las especificaciones técnicas de calidad, etcétera, entre otros, que el instituto le informe mediante las normativas y la misma nueva ley que tenemos nosotros vigente, que tienen ellos que adaptarse y acoplarse para que nosotros no le vayamos a entrar en una sanción, ya que en la misma ley está establecido todos estos parámetros. Muy bien, gracias, Giovanni. Claudio, esto también se traduce en mayor responsabilidad del concesionario, pero también en mayor acción coercitiva por parte de las autoridades. Sí, un poco tomando lo que estaban comentando los dos comisionados, es a partir del censo uno tiene conciencia real de cuál es la situación actual y a partir de ahí se pueden empezar a hacer las transformaciones y organizaciones. En lo personal he tenido la posibilidad de participar en varios proyectos similares en toda América Latina y este es un tema que se replica en la mayoría de las ciudades y países de nuestra región. Lo que no se ve muy rápidamente y que es, como bien decían los comisionados, que la gente está muy expectante, es todo lo que se está haciendo. Realmente se está tomando el toro por las astas, como bien decía la nota al principio. Lo que se está haciendo se está atacando de lleno el principal problema que tiene el transporte público en la región. Vuelvo a repetir, no es solo una característica de acá. ¿Cuál es ese principal problema? Ustedes conocen bien la figura de el hombre bus. Si ustedes bien lo saben, decir, de alguna manera la generalidad, y vuelvo a decir, la generalidad, no todos, lo que tiene es, cada bus es propiedad de un señor y ese señor tiene un conductor y entonces funciona como una unidad independiente. Independientemente que tenga la misma ruta, el recorrido, etcétera, etcétera. La verdad es que yo compito contigo, con Piubani, con Roberto, con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Y es algo que no le quiero robar la palabra al comisionado, que después lo va a explicar. Lo que se ha creado es el reglamento de los consorcios operativos. Aquí los señores están representando uno de los consorcios operativos. ¿Qué es eso? Se deja ya la figura del hombre bus y se pasa a trabajar en una figura de una empresa organizada. ¿Qué quiere decir el tema de empresa organizada? Ya, miren, el sistema del hombre bus es un sistema perverso. ¿Por qué es un sistema perverso? Es muy simple. Bus que no circula, propietario que no come. Entonces, eso genera la sobreoferta, que cada uno tiene que luchar por sus cosas. No. Ahora, se ha creado la figura del consorcio operativo, las unidades son parte del consorcio operativo, todos los mismos propietarios pasan a ser accionistas del consorcio operativo, los pilotos, además de tener la capacitación correspondiente, tienen prestaciones de ley, están formalmente contratados, entonces empieza a haber toda una cadena de situaciones que, como bien usted decía, genera más responsabilidad por parte del concesionario, pero para trabajar en forma organizada. Y eso permite, además, el control. Muchos de los accidentes que se veían es, en cuanto tú tienes conductores capacitados, conductores que si están trabajando formalmente, si no pueden trabajar 18 horas. Tendrán sus turnos de 8 horas, 10 horas, perfectamente eso. Los vehículos en mejores condiciones. Sistema de tecnología que controlan por dónde van, a qué hora, las velocidades. Tienes un montón de elementos que van a permitirte tomar el control de lo que hoy no se podía. Muy bien, gracias, Claudio. Marvin Galo, de acuerdo con estos consorcios operativos, de acuerdo que ya no se hable del simple permiso del hombre bus, como dice Claudio, sino de la concesión, ¿cómo asumen ustedes esto? Definitivamente, yo creo que si hay algo que destacar y felicitar de esta gestión, es que por primera vez en la historia donde yo tengo uso de razón, están buscando un especialista que realmente los asesore. Y eso realmente trae tendencias a garantizar que el proceso que se sigue es el proceso correcto para modernizar el transporte en el país, que tanta necesidad lo requiere. A mí me encantaría partir en dos vías el proceso. Una cosa es lo que se tiene al día de hoy, que hay que garantizar que siga funcionando, porque tampoco la modernización es de la noche a la mañana. Entonces hay que garantizar que lo que existe hoy hay que hacerlo de la mejor manera, bajo conceptos técnicos sencillos, prácticos y funcionales. No podemos estar creando falsas expectativas en el proceso. Si bien es cierto, tenemos un sistema que está funcionando el día de hoy, no es la maravilla, tampoco es lo peor, pero sin embargo hay que garantizar que funcione, que sea sostenible, mientras esos procesos de modernización se alcanzan. Entonces,
Hay una cosa que existe en tema de la legalidad, tema de documentación, una mora que se adquiere bastante alta, que ha ido subiendo en el proceso todavía hasta el día de hoy, que hay que despejar esa mora para que exista legalidad y que haya documentación en los vehículos que en este momento no hay. Entonces, son los procesos. Y el proceso de modernización es el objetivo general, a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar bajo una planificación y cuánto va a requerir de tiempo esto y, lógicamente, es lo que la gente requiere. O sea, no estar hablando, porque a veces uno se cansa de venir a foros, de venir a noticias con las administraciones anteriores, en venir a repetir lo mismo, de botones de pánico, de sistema prepago, de que la gente dice cuándo empieza eso y uno sigue en la nebulosa de que no existe una conciencia clara, principalmente del gobierno central, en ver de que esto es una razón positiva para el ciudadano, porque definitivamente el 70% de la población se moviliza en transporte público. Entonces hay que garantizarle un servicio de calidad y, lógicamente, aquí existe un acuerdo bipartito para beneficiar a un tercero. Ese acuerdo bipartito es entre los empresarios de transporte, que es la parte que nos corresponde a nosotros, y la parte del sector gobierno. Ambos tienen que ejecutar compromisos, ambos tienen que tener responsabilidades de qué le compete a uno y qué le compete a otro, bien marcadas, bien establecidas, y lógicamente ese compromiso va a traer un beneficio al usuario. Entonces, todo requiere de una planificación estratégica. Sin embargo, hay muchas consideraciones que hacer. O sea, usted no puede tener un equipo de alta calidad con tarifas desfasadas, por ejemplo, un sistema de carga que las navieras no pagan lo que corresponde de acuerdo a ley. Entonces, todo ese tipo de cosas. Hace poco miraba el anuncio que usted tenía por ahí, que fue el primero que salió con el tema de los accidentes, y usted muy bien acertadamente lo decía, aquí no solo el problema solo es el servicio público, aquí hay un problema grave del particular. CA5, el 90% de las colisiones en CA5, la calle que hay hacia el norte, es del servicio particular, del vehículo particular. Pero lógicamente, como lo que realiza más rating, más emoción, es darle duro al transporte y estarle dando duro al transporte. No se trata de eso, se trata de generar una expectativa de solucionar el problema. Tránsito, por ejemplo, con unas pistolitas que tal vez valen no sé cuántos dólares, que pueden regular la velocidad, en esa CA5 o en cualquier otra calle, no existen. Entonces yo creo que aquí no se trata de un montón de leyes, se trata de eficiencia y empezar a actuar. Al final de cuentas, leía en un programa la vez pasada, que decía que los países que más leyes tienen son los más inoperantes. Y bien es cierto, o sea, las leyes pueden estar ahí, pero no se trata de crear leyes, se trata de generar acciones. La gente no quiere estar viendo el discurso bonito, quién habla más bonito, la gente quiere ver soluciones. Y nosotros como sector, y usted lo preguntaba al principio, que estamos de acuerdo en los consorcios, claramente que sí. Estamos apoyando desde que se inició el proceso de la ley, porque creemos que Honduras merece algo mejor. Y ya dejar de estar criticando quién hizo y quién no hizo. O sea, es qué puedo hacer yo para que este país cambie. ¿Qué es lo que yo puedo, qué granito de arena puedo depositar para construir ese edificio? ¿Qué piochada puedo dar para construir el hueco que se necesita? Entonces, siento que aquí lo importante es, si bien es cierto, es hablar y informar, pero también es ver cómo logramos los acuerdos para que esto realmente funcione en el más corto tiempo posible y que la gente empiece a ver expectativas positivas. Gracias, Marvin. Gerardo Aguilar, como empresarios del transporte, ¿sienten ustedes que se les dio el tiempo suficiente para asimilar todos estos cambios? El proceso de cambio ha sido conjuntamente desarrollado porque nosotros contribuimos a diseñar la ley que nos regula actualmente. Entonces sabemos lo que venía. Sin embargo, siempre lo que ha generado problemas en todas las áreas del país es que muchas veces las leyes se aplican conforme a la discrecionalidad del funcionario que está obligado a llevarlas a cabo. Y eso es lo que genera caos e incertidumbres para el caso. El espíritu de la ley en una de sus etapas es proteger al usuario sobre todas cosas, dar seguridad en el transporte público y combatir la ilegalidad, solo por mencionarles tres. Y hemos visto que se está interpretando la ley de diferentes maneras, no se combate frontalmente la ilegalidad como nosotros lo pretendemos. Y le voy a dar un ejemplo. Si la mora administrativa también genera muchos problemas, más de 35.000 expedientes, más la mora nueva que se ha generado en esta administración del instituto, eso provoca que muchos de los concesionarios operen al margen de la ley. ¿A qué me refiero? Lo decía muy bien el comisionado presidente, la concesión le pertenece a Juan Pérez, pero está en nombre de María Rodríguez. Pero ya hay una solicitud para hacer ese cambio, por decirle un ejemplo. Sin embargo, por la mora ese cambio no se genera y los inspectores en su labor de campo exigen que todo esté en orden y uno no puede cumplir como concesionario. Entonces, solo por darle un ejemplo,
que es un proceso largo, no es tan fácil. Ellos están sometidos a un proceso de investigación de cada uno de estos expedientes de manera de poder evacuarlos correctamente. Sumado a esto, el derecho de petición, que no se le puede negar a nadie, mucha gente pidiendo más concesiones, y esto genera problemas por la sobreoferta. Y hablando un poco de los accidentes, Marvin lo decía muy bien, si revisamos las estadísticas, porque las estadísticas se tienen que revisar de una manera correcta, objetiva y clara. ¿Quiénes generan más accidentes viales? ¿Será el transporte público o el transporte particular? Y es claro que es el transporte particular. Usted acaba de citar 2 accidentes en esta mañana y no está involucrado el transporte público en ellos. Entonces, ¿por qué la importancia de la Escuela de Transporte Terrestre? Porque el Instituto, a través de esta nueva ley, además de regular la formación de los pilotos de transporte público, transporte especial y particulares, también está a cargo de otorgar las licencias de conducir. Hoy en día las otorga la Policía de Tránsito, ahora que se llama Vialidad y Transporte, pero con la nueva ley esa es una potestad del Instituto. Ahora el Instituto emitirá las licencias de conducir. Hoy en día usted, para manejar una rastra, un cabezal, un carro de más de 16 velocidades, por ejemplo, el único requisito es tener una licencia articulada. Es todo. Y muchas veces se le da una licencia articulada a alguien que ni siquiera sabe manejar automático, por las ayudas, las coimas, tráfico de influencias que ha habido en la institución. Sin embargo, se ha depurado mucho a la policía. Pero estas malas prácticas siguen dando en la carretera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿vamos a perseguir, vamos a atacar con sanciones fuertes un accidente ya cometido, una tragedia, o la vamos a evitar? Considero que es mejor evitarla, trabajar en el proceso, antes de pensar vamos a condenar a muerte a este tipo porque causó un accidente. Mejor capacitémoslo. Marvino decía, las pistolas de radares, no hay medición de velocidad, excesos de velocidad no se miden en la carretera, no hay suficientes señalizaciones, solo hemos hablado, incluso el representante de COVID, que está a cargo de señalizar todas las carreteras donde hay peaje, ha dicho que sí hay señalización, pero no es suficiente. Existe mucha imprudencia de parte de conductores, incluso de las motocicletas. Son los que más accidentes generan y más contusiones y fracturas se ven en las estadísticas del Hospital Escuela. Y en otros países, y Varano me puede ratificar esto, así como en el transporte de vehículos normales, existen categorías según la cilindrada de las motos. Aquí no. Aquí me dan una licencia para una moto automática y puedo andar en una moto de 1.600 centímetros cúbicos, que es el motor casi de un turismo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas se deben regular. Por ejemplo, Policía de Tránsito está atacando que hoy en día, por la pobreza que vivimos en Honduras, que no hay que desconocerlo, se conducen familias de 5 miembros en una sola moto. Y eso es por la necesidad, porque tienen que ir a la escuela, tienen que ir al trabajo, etcétera. Entonces, es cierto, hay que atacar los síntomas, pero también las causas del mal. Es un cáncer que nos está consumiendo que no lo vamos a resolver con una aspirina, ¿verdad? Hay que revisar totalmente lo que está haciendo daño, identificar claramente lo que provoca toda esta situación anómala en el sector transporte y combatirla correctamente. Y sobre todo, usar la ley, porque la ley fue diseñada para atacar todos estos males. En el caso del transporte del instituto, también está contemplado, hoy tenemos a Varano, qué bueno, es un asesor que está dando luces para cómo operar, conforme a buenas prácticas internacionales, pero también existe una experiencia acumulada de más de 40 años en el país, a través del sector transporte. Y para eso se diseñó la creación de un Consejo Asesor de Transporte Terrestre, el cual será integrado por funcionarios públicos y representantes de cada gremio, incluso de los usuarios. Y entre una de sus tareas son definir políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, el POA y un montón de atribuciones que permiten agilizar y hacer más dinámica la gestión del instituto. Entonces, otra situación que se maneja mucho en el transporte es la seguridad. La seguridad, hay que aclarar, no le compete al instituto. El instituto no puede combatir la extorsión, no puede combatir el sicariato. Sin embargo, está obligado. En el artículo 87 de la ley dice que declara de interés público y prioridad nacional la seguridad de los usuarios, la seguridad de los pilotos, de los ayudantes y de los concesionarios. Y como declara como de interés público y prioridad nacional, también además del artículo 88 crear un sistema nacional de seguridad del transporte público terrestre, el cual será regulado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Todavía estamos pendientes de ver ese tipo de cambios. Es decir, hay mucho por hacer. Son 40 años de historia fallida en el sector transporte y hay mucho que reparar. Pero queremos ver que
Es decir, priorice dónde duele más, dónde le duele al paciente. No podemos desconocer que lo que más nos afecta es el tema de seguridad. Es lo más delicado que tenemos hoy en día. Este mes quemaron una unidad aquí en Comayagüela. En otras situaciones, la mora administrativa, más de 35.000 expedientes. Y me atrevo a decir, a menos que me corrijan los comisionados, ya esa mora asciende a 50.000 expedientes con la mora actual. Entonces, estamos llenando de tantas tareas que no podemos llevar a cabo una. Y la población a este tema no le interesa. A la población no le interesa si el permiso está vencido, eso no le importa. Porque el usuario se sube en una unidad legal y en una ilegal. Ellos quieren transportarse. A la población lo que interesa es seguridad, calidad en la prestación del servicio y la modernidad que hemos anunciado. Sistemas de seguridad tecnológicos, los GPS, botones de pánico, de alerta, la videovigilancia, la regulación a través de GPS, todo eso lo está pidiendo la población y esa es la tarea que está haciendo tras bambalinas, lo que no se ve. Se está trabajando arduamente en eso. Ya hay un marco jurídico que permite, porque la ley solo dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo. Y se hizo un reglamento muy moderno que es inédito, al menos en la región centroamericana. Me atrevo a decir que en Latinoamérica no existe un reglamento similar. Y esto nos permite modificar nuestra forma operacional. Porque ¿de qué sirve generar cambios positivos si los cambios de actitud de los concesionarios sigue siendo la misma? No hay cambios. Entonces, con este nuevo sistema se va a trabajar un esquema empresarial que nos va a permitir operar de una manera más controlada y con mejores índices de calidad. Gracias, Gerardo. Roberto Zacapa, si tiene algún agregado a lo que ha dicho Marvin y Gerardo, pero también yo quiero consultarle cuál va a ser el procedimiento para llegar al momento de cancelar los permisos y las licencias a las personas infractoras. Sí, importante las reflexiones que nos realizan los empresarios del transporte. Obviamente todo esto lo hemos hablado reiteradamente desde que fuimos nombrados. Son elementos que han sido parte del consenso que hemos alcanzado de hacia dónde dirigir los esfuerzos institucionales de una nueva institución, y me atrevo yo a reconocer que el que haya una nueva ley y el que haya una nueva institución en mucho se debe a la iniciativa propia del sector transporte, porque ellos coadyuvaron, y me consta personalmente desde la administración anterior, en la redacción de anteproyectos de ley de modernización del transporte terrestre, del cual ellos son actores principales. Por lo tanto, es de reconocer que ellos conocen bien su situación, son los que mejor conocen las debilidades y las fortalezas del sistema de transporte, y sus aportes han llevado pues a tener una nueva ley del transporte publicada el 30 de marzo del 2016 y a tener una nueva institución que ahora es el Instituto Hondureño del Transporte. Lo que yo quiero resaltar, ya Claudio había hecho una referencia al mismo, también Marvin y Gerardo mencionaron el tema, sobre ese reglamento especial del que venimos hablando. Durante 4 meses, tanto el sector transporte como el Instituto Hondureño del Transporte estuvimos internados en nuestras oficinas trabajando en la redacción de un reglamento que viniera a ser el perfecto respaldo que requiere la ley del transporte. Porque normalmente creemos que las leyes son las que establecen todos los detalles de cómo hacer las cosas. Y realmente, en términos sencillos, para que la población entienda, la ley dice qué hay que hacer, pero no dice cómo hay que hacerlo. Dice qué hay que hacer y no dice cómo. Entonces, son los reglamentos especiales de los que siempre hemos hablado. Esos reglamentos especiales son los que tienen el detalle de todo lo que hay que hacer para cumplir el qué está establecido en la ley del transporte. Entonces, ese reglamento nace con este convenio. Este es un convenio que fue firmado el 21 de abril del presente año 2017. Fue firmado por 3 consorcios operativos y empresariales del transporte, que son los primeros 3 consorcios con los que el Instituto Hondureño del Transporte trabajaría en Tegucigalpa y San Pedro Sula para modernizar el transporte. Ustedes ven acá las firmas originales. Los consorcios son Invermut, que es el primer consorcio que se constituyó en la capital y es el que estaría operando el Trans 450. Entonces, Invermut es parte de esta reglamentación. Grupo Sitza, que es del resto del sistema de transporte de la capital, y el consorcio de San Pedro Sula denominado Intrase. Este convenio que firmamos el 21 recoge exactamente el texto de ese reglamento especial de consorcios por medio de los cuales se implementaría toda la tecnología en las unidades. Y ese reglamento está publicado con fecha 25 de abril en el diario oficial La Gaceta. Este reglamento lo que regula es la figura de los consorcios operativos y empresariales del transporte. Como lo decía Claudio y lo ratificaban nuestros amigos transportistas, esa figura de hombre bus hay que elevarla a un nivel
a un estándar distinto, un estándar que pueda garantizar calidad, que pueda garantizar una mejora sustancial en el servicio, pero no solamente en favor del usuario, sino también en favor de la operatividad misma de cada uno de los concesionarios del transporte terrestre. Por lo tanto, este reglamento lo que hace es regular los requisitos que se deben de cumplir para constituir estos consorcios operativos y empresariales del transporte, las áreas de influencia territorial en las que estos consorcios operarían en cada una de las ciudades importantes del país. También regula cuál es el método para poder tomar la decisión de a qué empresas internacionales o locales se podrían contratar para que puedan brindar bienes y servicios de modernización del sistema de transporte. Entonces, se crea la figura del fideicomiso. Estos fideicomisos son integrados en su mayoría por el sector transporte y hay representación del Instituto Hondureño del Transporte, de esas empresas operadoras que vendrían a brindar esa modernización en el sistema, a implementar esa modernización en el sistema. También las alcaldías municipales, tanto de Tegucigalpa como San Pedro Sula, tendrían una participación ahí y obviamente este fideicomiso tendrá que contratarse con un banco estatal o con un banco privado. Todo depende de cuál es la mejor de las ofertas en el aspecto financiero, en el aspecto administrativo y obviamente en su cobertura a nivel nacional. Entonces, todo eso está diseñado en este reglamento. Y yo, como le digo, Gerardo, tal vez él quedó corto en decir, por ejemplo, que a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano no existe algo como esto. Yo le diría, yo soy un poquito más atrevido, y yo creo que a nivel mundial no hay un reglamento como este. Así de atrevidos somos, porque lo hemos investigado y no hemos encontrado hasta ahorita una cosa que es fundamental, y es el hecho de que en ningún país del mundo donde se ha pretendido una reforma estructural, una modernización de un sistema de transporte, nunca previamente el sector transporte de los concesionarios y la autoridad estatal o gubernamental se han puesto de acuerdo en cómo hacer esta modernización. En otros países o lo hace, por un lado, el transportista empujando al gobierno y el gobierno de repente renuente a invertir, renuente a cambiar la política estatal en función de apoyar o coadyuvar una iniciativa empresarial del transporte para modernizar. Entonces, en algunos lados es el transportista el que lo promueve o es el gobierno el que lo promueve. Y uno empuja al otro. Y son 10 años perdidos en el pleito de dime que direte, de cómo lo hacemos, quién lo compra, quién paga, etcétera, etcétera. En Honduras tuvimos la capacidad, y es de reconocer al sector transporte, porque la generación de transportistas, de concesionarios del transporte que hay hoy en el país, gracias a Dios nos ha permitido podernos sentar. No ha sido fácil. Eso sí es de reconocer. No ha sido fácil porque 4 meses nos costó redactar conjuntamente este reglamento y al fin, cuando tuvimos ya listo el contenido, firmamos ese convenio y el instituto lo mandó a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, cosa que incluso nuestro consultor internacional, quien es el que nos ha incluso ilustrado en ese aspecto, que él no ha visto que en un país, en otros países donde él ha participado, se hayan puesto de acuerdo ambas partes antes de ejecutar todo el proceso. Entonces, esa es una gran ganancia que tiene el Estado, que tiene Honduras, para posicionarnos a nivel mundial por algo que es bueno, por algo que es positivo. El consenso entre las partes. El instituto abraza y abrazó siempre y abrazará siempre un concepto, una visión, y es que solo no vamos a llegar a ningún lado. Como autoridad del transporte, si nos creemos gallitos, si nos creemos que lo sabemos todo y que creemos que vamos a imponerlo todo porque somos la autoridad, estamos ya fracasados de entrada. Aquí nosotros abrazamos la idea y esa es institucional, esa visión, y es que cuando habla de modernización del sistema del transporte, cuando se habla de decisiones, hay que hacerlo junto con los transportistas, porque en realidad, ¿de qué sirve imponer las cosas si la otra parte no las va a cumplir? Si la otra parte le va a costar o no va a estar de acuerdo. Mejor pongámonos de acuerdo y empecemos a ejecutar en base al consenso alcanzado entre las partes. Y eso es lo que se ha materializado acá. Realmente esto es lo que más resalta en este primer año. ¿Por qué? Porque aquí lo dice todo. Aquí dice el cómo vamos a decidir, cómo vamos a financiar, a qué empresa vamos a contratar para que venga y provea todo lo que es esa tecnología del botón de alerta, de las cámaras internas y externas, del GPS, de obviamente todo lo que es la tarjeta prepago, que es algo de interés del usuario. Todo está dicho acá. Así es que esta es la base legal. Después de la ley del transporte terrestre, esta realmente es la segunda normativa más importante y que garantiza ya el detalle de cómo modernizar el sistema de transporte y principalmente basados en que hay que elevar la figura de los consorcios operativos y empresariales para eliminar esa figura de hombre bus que se ha implementado durante 40 años. Ahora son los consorcios. Ahora hay que ser parte de un consorcio para desplegar de una manera más efectiva lo que es la tecnología en las unidades. En cuanto a los accidentes, la segunda pregunta que usted nos hacía, bueno, sabemos que es una noticia que es difícil, es fuerte,
nos hemos puesto de acuerdo con la Dirección de Vialidad y Transporte en el sentido, cada accidente que sucede en el país, un hecho muy lamentable, se levanta un parte de tránsito. Ellos hacen un informe, los expertos en esta área de la Dirección de Vialidad y Transporte levantan ese parte y obviamente ellos definen el grado de responsabilidad que tienen los participantes, el participante 1 y el participante 2. Hacen un estudio de todo lo que es el área del accidente y obviamente definen el grado de responsabilidad, muchas veces porcentuales. A veces dice 60% de culpa el participante 1, 40% el participante 2, un ejemplo. Entonces, dependiendo del grado de responsabilidad que tenga un concesionario del transporte terrestre del país, un concesionario al que el instituto regula, es posible, partiendo de la gravedad de los hechos, partiendo de si, por ejemplo, solamente hubieron daños materiales o si hubieron lesiones graves en la vida de una persona o la pérdida de la vida de una persona, dependiendo del grado de gravedad del caso y también del grado de responsabilidad que la Dirección de Vialidad y Transporte le impute, entonces el instituto va a recibir una copia de estos partes de tránsito donde una unidad o más unidades del transporte de carga o del transporte de personas se vea vinculado a un accidente. Entonces, con el parte de tránsito, en la copia que nos va a remitir la Dirección de Vialidad y Transporte, el instituto estaría decidiendo, así como la Dirección de Tránsito o Vialidad y Transporte aplica la ley de tránsito de que suspende por un tiempo o cancela de por vida una licencia, analógicamente el Instituto Hondureño del Transporte estaría decidiendo suspender por un tiempo determinado la concesión, los certificados de operación o hasta la cancelación de los certificados de operación que tienen estas unidades. Obviamente, esto suena fuerte, pero nosotros estamos confiando en la responsabilidad de los concesionarios de que jamás vamos a aplicar esta medida. Nosotros tenemos la aspiración de no llegar a tomar decisiones de este nivel. ¿Por qué? Porque si cumplimos con bajar la velocidad en las carreteras, porque aquí, y hay que reiterar, 3 veces se ha dicho en este tiempito que hemos estado acá en el canal, que no solamente los transportistas de carga o los transportistas de personas son culpables de los accidentes. En realidad, estadísticamente, son 1% o 2% los que provocan accidentes. El resto de accidentes son provocados por el transporte particular, por los vehículos livianos, los vehículos, por ejemplo, los busitos, los microbusitos estos de 15 personas que son familiares. Todos estos vehículos son los que más causan accidentes. ¿Y cuál es la causa que es la media de todos? ¿Qué es lo que caracteriza a todos los accidentes? La alta velocidad. Entonces, ¿qué estamos diciéndole con este mensaje nosotros al transportista de carga y al transportista de personas? Baje la velocidad, porque la velocidad es un peligro. No solamente porque en sí misma es un peligro, pero el estado de nuestras carreteras, el clima que estamos pasando ahorita porque estamos en pleno invierno, todo esto incide negativamente en los accidentes. Bajen la velocidad, bajemos la velocidad y le aseguro que jamás vamos a tener que tomar una decisión de suspensión o de cancelación de los certificados. Gracias, don Roberto Zacapa. Antes de la pausa comercial tenemos vía telefónica al señor Carlos Fonseca, él es dirigente del transporte, también quiere comunicarse y dar aportes al tema. Buenos días, Carlos, adelante. Sí, muy buenos días y un saludo a todos los compañeros que están ahí y a los representantes del Instituto Hondureño de Transporte. Bueno, yo creo que el tema es muy importante, considerando de que, pues, en los últimos días se han estado dando declaraciones como que se van a cancelar licencias y como que se van a cancelar concesiones, y siento yo de que a veces como que es muy prematuro hablar de ese tipo de cosas, considerando de que primero, o sea, yo estoy de acuerdo que se aplique la ley y así debe de ser, ¿verdad? Y cuando existe responsabilidad de parte, en el caso nuestra, pues obviamente que se haga. Sin embargo, también debemos de considerar de crear las condiciones antes, porque mire, ven, nosotros tenemos conductores aquí de 40 años que han andado manejando y nunca han tenido accidentes, ¿verdad? Entonces los accidentes obviamente se dan por una u otra razón, pero el caso nuestro, los principales causales de accidentes es el sobrepeso, y nosotros nos hemos cansado hasta la saciedad, por ejemplo, de que se regule el peso en carreteras, ¿verdad? Y es una situación de que no es de ahora, es de ya muchas administraciones, de muchos gobiernos, muchos años atrás, y seguimos en la misma. Entonces yo siento a veces que mucho de lo que se está haciendo en la actualidad es parte de lo mismo, pues, es parte de lo mismo. Cada vez que sucede un accidente, al final siempre se necesita un chivo expiatorio,
y lastimosamente son los transportistas, a veces son los pobres conductores, pero muchas veces no entendemos que no existen condiciones en el país. Mire, por ejemplo, usted llega a una aduana y a veces está ahí 24, 48 horas, porque son grandes colas las que se hacen, porque también todas esas cuestiones, entonces cuando sale tal vez un conductor que lo despachan, tal vez viene cansado, viene desvelado, y todas esas cosas influyen, pues. Otra de las cosas es la ausencia total que existe por parte de la autoridad competente en las carreteras, ¿verdad? Usted va por cualquier carretera y usted no mira policía, usted no mira representantes del Instituto de Transporte. Entonces siento yo de que a veces como que se le quiere decir al pueblo que se está haciendo, pero la verdad que nosotros que estamos dentro de la actividad, yo le puedo decir con toda certeza que el Instituto Hondureño de Transporte es una copia al carbón de lo que era la antigua Dirección de Transporte, y lo que está sucediendo, por ejemplo, es que siempre los funcionarios en componendas con cierto sector del transporte, en este caso de carga, están hablando de que van a poner básculas, no se nos ha consultado a nosotros, no se nos ha tomado en cuenta a los transportistas del centro, ¿verdad? Porque normalmente ellos solamente están dando reconocimiento a las organizaciones que existen en la costa norte. Muy bien. ¿Se interrumpió la comunicación? Muy bien. Y lo están haciendo ya prácticamente, podría decirse como una sociedad con la gente de allá. Bueno, esa es una situación que se está dando, y también no puedo desestimar de que se están haciendo cosas y en favor, y también, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Muy bien, gracias Carlos Fonseca, él es dirigente del transporte de carga. Vamos a una pausa, seguimos debatiendo este importante tema. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre los alcances, los logros a un año de haber entrado en vigencia el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, cómo se está organizando este rubro tan importante de la economía, cuáles son las sanciones para infractores y cuál es la expectativa que existe tanto en los empresarios del transporte como en las autoridades para fomentar la dinámica de esta actividad tan importante para el país. Tenemos a Luis Peña, él es dirigente del transporte interurbano. Buenos días, Luis. Adelante, le escuchamos. Buenos días a todos en cabina de Canal 11, a todo el transporte a nivel nacional y a todos los fieles seguidores de dicho canal. La verdad es de que estamos bastante preocupados porque se están tomando algunas medidas no de acuerdo a la ley, sino que de título personal de algunas autoridades del Estado. Nosotros fuimos bien claros con el gobierno cuando la nueva ley de transporte terrestre se elaboró, un anteproyecto por parte de todos los transportistas, y la cual fue presentada al gobierno, y esta se fue a discutir y todo. Pero resulta que de la noche a la mañana toman acuerdos que no los hemos consensuado, como el reglamento interno general que hicieron, que nos dijeron que iba a ser un reglamento orgánico, y resulta que fue un reglamento general no socializado con nosotros como lo dice la ley. Algunas cosas que no las están cumpliendo. Están tirando un comunicado que mañana tenemos una reunión para analizar esta gestión de transporte interurbano, carga especializada y carga general, porque no estamos de acuerdo con eso. Todo vehículo es dirigido y conducido por un ser humano. El vehículo no tiene la culpa, y aquí las autoridades quieren tomar eso cancelando permisos de explotación y certificados de operación. Eso no es permitido. El artículo 11 y el 49 de la Ley de Transporte establece cómo puede expirar un certificado de operación. Entonces todo eso lo vamos a discutir el día de mañana con los comisionados también. A propósito, pedirle al presidente de la República que nombre ya el Consejo Asesor. No podemos estar con una ley que no está cumpliendo con todo, solo queriéndole aplicar sanciones a los dueños del transporte en general. Muy bien, gracias Luis Peña por su comunicación. Ya va a responder el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Yo quiero preguntarle a don Claudio Varano. Dijo Carlos Fonseca que el nuevo instituto es una copia fiel de la otrora Dirección de Transporte. Realmente son opiniones muy particulares. Yo lo que puedo opinar es de la nueva autoridad, no de la anterior. Lo que yo he visto, y realmente era lo que, qué bueno que me estás haciendo esta pregunta, porque lo que quería compartir es
creo que están en un momento justo. Unas nuevas autoridades con voluntad, con interés, y un grupo de transportistas que, honestamente, yo he participado mucho de estos proyectos y nunca he visto ese nivel de acercamiento que tiene ahora. Este nivel, normalmente si tú empiezas un proyecto de cero, se toma 2, 3, 4 años y a veces ni llega a buen puerto. Una de las causas por las que el reglamento se pudo llevar a cabo es porque los señores ya venían trabajando de hace tiempo. O sea, ante la falta, yo por eso te lo digo objetivamente, ya me separo un poquito acá, ni transportista ni autoridad. Yo lo veo de afuera. Los señores, tanto ellos como la gente de San Pedro Sula, venían trabajando y haciendo sus propios proyectos. ¿Por qué? Por la falta de autoridad, es lo que uno percibía. Recién ahora empiezan a tenderse lazos de credibilidad y de confianza entre ambas partes. Entonces, honestamente, no conozco el viejo instituto, pero lo que vuelvo a repetir, aquí lo que se está haciendo es atacando de cuajo el problema principal del transporte. Y si me permites una cosita para redondear, que tiene mucho con lo que estaba diciendo Gerardo. Es decir, Gerardo hablaba de la mora, de combatir la ilegalidad. Todo eso es porque no se había trabajado bien. Fíjate lo que está haciendo. Al hacer el censo, identifica quién está en regla y quién no. Entonces, ahora la autoridad tiene elementos para poder combatir la ilegalidad. Sino, ¿quién es ilegal y quién no? ¿Quién lo decide? ¿El señor inspector que está en la calle? No. Entonces, ahora tienes eso. El tema de la mora. Si tengo 30.000, 40.000 señores independientes, cada uno presenta un trámite, obviamente se va a acumular y mañana va a ser 40, 60, 80, 100.000. En vez, si ahora los empiezas a agrupar y los empiezas a trabajar como consorcios operativos, eso es mucho más fácil. Y una cosa que quería terminar, y aprovecho los 2 minutitos, es, esto es importante, la transformación que están haciendo ustedes es un cambio cultural. No es un tema que se resuelva con una ley, con un decreto, es un cambio cultural. Los señores, por suerte, venían ya trabajando en forma anticipada, te digo, antes de que exista el instituto, ya, no sé, 2, 3, 4 años que venían desarrollando sus cosas, eso ha avanzado. Ese cambio cultural lo tiene que tener, obviamente, el sector de transporte, obviamente la autoridad, y ahora es la población. Porque muchas de las imágenes que veíamos ahí es un cambio cultural de la gente. El tema de seguridad y habilidad es una cosa que uno tiene que empezar a transmitir. El tema de la seguridad, que después van a estar explicando ellos, es a través de organizar la parte del transporte, empezar a dar el ejemplo para que el resto se vaya acoplando y siguiendo ese ejemplo. Entonces, yo sé que todo el mundo está muy ansioso por ver los resultados inmediatamente, pero imagínate que queremos hacer una fiesta de, no sé, los 15 de mi hija en la terraza de la casa. Y no tengo casa, entonces voy a poner 2 palitos, voy a poner un techo, y cuando invito a la gente se desploma todo. Acá lo que se está haciendo son los cimientos, después poner los pilotes y después construye la casa. Se están haciendo, honestamente, bien las cosas. Quizás no se ve al público en general, pero van a ver de acá al año que viene un nivel de cambio fundamental. Gracias, Claudio. Giovanni, ¿cómo avanza la Escuela del Transporte? Bueno, nosotros en lo referente a la Escuela Nacional del Transporte Terrestre hemos firmado lo que fue un convenio con la Secretaría de Seguridad, que también acá lo tenemos, se le puede hacer un acercamiento con la cámara para que pueda ver la población, que ya logramos firmar este convenio con la Secretaría de Seguridad para que se nos otorguen una facultad de diferentes cosas que podemos hacer en conjunto, pero entre ellos el préstamo que se nos otorgó por aproximadamente 19 millones de lempiras del Consejo Nacional de Seguridad Vial para la construcción de la Escuela Nacional del Transporte Piloto. Esta escuela va a estar ubicada en lo que era anteriormente el Citco Mayagua. Una maquila trabajaba en este lugar, se nos ha dado parte de una nave, se nos ha asignado, ya tenemos lo que son los planos de la escuela. Ahorita vamos a entrar en la parte de la licitación de la misma, cumpliendo con todas las expectativas que tiene la población para que incluso no solo transportistas puedan venir a capacitarse para que nosotros los certifiquemos y se les pueda emitir una licencia, sino que también un particular puede también venir a la escuela. Claro que le estamos haciendo énfasis a lo que es el transporte terrestre, ya que es nuestro rubro y es a lo que nosotros estamos apuntándole mejorar. También queremos que sepan que estamos utilizando para el pensum de la carga pesada, estamos utilizando el pensum como referencia lo que es el de los mexicanos, porque nosotros lo que queremos y tenemos como meta es que los pilotos que nosotros certifiquemos mediante esta escuela puedan entrar a otros países. Queremos que Honduras pueda sacar pilotos certificados que tengan una validez a nivel internacional para que podamos entrar, no solo dejar el camión, el furgón, ¿verdad?, en la frontera con México, sino que el mismo piloto pueda entrar hondureño a México. Así que ese es uno de los logros y las expectativas que tenemos. Para este proyecto también de la modernización del sistema del transporte urbano en la capital y en San Pedro Sula, también
vamos a certificar a todos los pilotos que vayan a trabajar en estas unidades, porque no solo se trata de poner la escuela, sino que también se trata de enfocarnos y priorizar también cuáles son esos logros inmediatos que nosotros queremos ver. También ahorita nosotros lo que queremos apuntarle es a que a través de la inspectoría que tenemos, bueno, por mientras entra en operación el otro año la escuela de pilotos, estamos certificando a algunos de los conductores de los buses urbanos y ya van a poder ver que vamos a emitirles un carnet del instituto para que se sepa que son conductores que ya han pasado por diversos tipos de pruebas. También hemos firmado, por mientras entra en vigencia la escuela nuestra, un convenio con Tranicop, que es una empresa muy grande de la zona norte. Ellos también están siguiendo el pensum mexicano, tienen a unos mexicanos trabajando con ellos también, y ya hemos firmado un convenio con ellos para que puedan ellos también capacitar y sacar a pilotos certificados por ellos mismos para que Tránsito proceda a emitir una licencia pesada. Entonces ya tener una licencia pesada no solo va a ser, como hablaba acá uno de nuestros compañeros, ¿verdad?, que tal vez por alguna influencia se consiguió, sino que ahora tenemos unas autoridades nuevas de tránsito que están haciendo una gran labor. Estamos trabajando en conjunto nosotros de la mano con ellos, y también pues ahora con Tranicop, para que al momento de que ellos envíen, después de pasar por varias pruebas de varios días, la certificación de los mismos pilotos y que se les pueda dar la licencia pesada. Muy bien, gracias, Giovanni. Marvin Galo, ¿de acuerdo ustedes con esta escuela del transporte? Pues mire que para mí es algo gratificante ver un tema que para nosotros era un sueño. Yo decía, pues esa escuela de los pilotos la van a ver mis nietos, porque realmente algo que hay que hablarlo como es. Lastimosamente vivimos en una cultura de sospecha, de duda en nuestro país, que mire que es bastante complicado. Si usted habla bien del gobierno, es que le dan la bolsa solidaria. Si habla en contra del gobierno, es que es de la resistencia. Si hablo bien de los comisionados, es que hay algo con ellos. Y si hablo mal de ellos, es que estoy en contra de ellos. Es una situación difícil. Pero sin embargo, creo que lo que debe de cambiar, como bien lo decía Varano, es el aspecto cultural. Ver cómo vamos a cambiar esto. Yo llena de expectativas, sin embargo, porque hace unos 5 o 6 años atrás, nos reuníamos con los entes que estaban en esa susodicha escuela de motoristas, escuela de pilotos, y realmente todos los años había un proyecto, todos los años había un diseño, todos los años había una ubicación, y nunca paraba. La susodicha escuela era como el botón de pánico, que nunca se sabe dónde se va a colocar, o dónde se iba a colocar. Sin embargo, hoy, y eso sí hay que destacarlo, los nuevos comisionados, pues, yo creo que hay que quebrar los espejos y ver hacia adelante, y eso es lo más importante. Lógicamente habrán cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Hay que corregir lo que se está haciendo mal y hay que hacer mejor lo que se espera en el futuro. Esa escuela de motoristas a todos nos va a sacar provecho. Todos vamos a tener un provecho. Desde el que no usa un bus, desde el que maneja hasta el que no maneja. Todos tenemos un beneficio. Personas educadas, personas capacitadas, son de provecho para todo el mundo. Los países que han salido adelante son a través de la educación. Y lógicamente en el transporte esta es parte positiva para hacer estos cambios. Y nosotros, llegó un punto, decía una diputada en un programa el otro día, es que solo nos reunimos a tomar café y tenemos 2 años y nada hemos hecho. Entonces decíamos nosotros, cuando íbamos a esa cuestión del comité vial, yo le voy a ser sincero, yo fui 1 o 2 veces. Y llegó un punto donde dije, yo aquí estamos hablando nada, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Entonces no vale la pena. Sin embargo, hoy hay un convenio, ya existe, o sea, hay garantía, ahora hay que empujarlo, ya no hay que estar viendo que aquellos no hacían, no, hay que empujarlo, ya hay un convenio. Ahora, ¿cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto es el tiempo para hacerlo? Y eso va a generar cosas positivas. Entonces yo sí creo que es importante en ese tema, y algo que yo sí quisiera enfocar, que es muy interesante también, es quizás no retroceder al tema de los compañeros anteriores, pero sí hay que crear las condiciones. O sea, hay que crear las condiciones para que se genere un efecto positivo. ¿Qué es lo que hay hoy? Hoy hay persona conocedora del tema, una persona que conoce, no solo de Honduras, conoce de varios países, que los está induciendo a hacer las cosas bien, que requieren un proceso, sí. La planificación es el tema más costoso de todo proyecto, porque lo requiere tiempo, ver detalles, análisis, pero ahora ya hay que empezar a ejecutar acciones positivas, y que bien los comisionados, creo que por ese lado van bien. Hay que corregir ciertas cosas, porque es lógico, en el tema de inspectoría hay que corregirlo. Creo que la gente no está capacitada, creo que no tiene la certificación correspondiente y a veces emiten juicios no correctos. Eso hay que mejorarlo, hay que ver cómo eso se mejora.
en el tema de los requisitos. Creo que tiene que haber una simplificación de requisitos. No es justo ni lógico, es absurdo que en vez de simplificar los requisitos para adquirir las concesiones, más bien sea más engorroso. Creo que ese tema también hay que verlo, hay que simplificarlo, hay que hacerlo más accesible, más rápido. Al final de cuentas lo que se quiere es que ya hay un censo y que esa legalidad esté en debida forma. Más rápido documentamos, más rápido ordenamos. Más lento documentamos, más lento va a ser el ordenamiento. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es importante, y algo que no sé si voy a tener oportunidad que destacar, que hoy es el momento oportuno para cambiar la ciudad. Hoy por primera vez en años tenemos alcalde. Yo creo que anteriormente no teníamos alcalde, no sé si había. Los anteriores no sé si existieron o no sé si eran remedios de alcalde, y con el respeto, pero hoy sí tenemos alcalde, tenemos una ciudad moderna. Y hoy el transporte con el instituto no nos podemos quedar atrás. Y creo que esa es la parte positiva que hemos logrado con ellos. Hemos ido adquiriendo esa confianza con los nuevos comisionados. Son personas que realmente creo que vale la pena apoyar y que realmente tienen la voluntad que los otros no habían tenido. Antes habían todas esas ganas de llegar a la institución, era para ver cómo resolvían la vida de ellos, la de sus nietos y la de sus bisnietos. Hoy en día hay una visión de país que, gracias a Dios, creo que eso nos ha hecho avanzar juntos, porque sí vemos que podemos lograr las cosas. Entonces, aprovechando esa modernidad de la ciudad, nosotros tenemos que aprovechar también modernizar el transporte. Nosotros, como una generación nueva en relevo del transporte, también tenemos que apoyar este proceso. Lógicamente, en nuestras directivas hay experiencia, gente mayor, pero también hay renovación, que podemos lograr los objetivos en un tiempo mucho más corto que lo que se puede hacer de otra manera. Muy bien, Marvin, gracias. Ya prácticamente estamos por concluir el programa. Yo quiero que en estas palabras finales Gerardo Aguilar, dirigente del transporte, también, si tiene alguna acotación, Gerardo, y que nos deje un mensaje de despedida también. Gracias, aprovechando que son breves segundos los que restan, solo hacer énfasis en que aquí es un trinomio, autoridad, concesionario del transporte y usuarios. Se debe dar un proceso de formación del usuario también, porque ejemplos sencillos, usted si no lo bajan donde usted quiere, es relajo. Si usted para el taxi en esta esquina, ahí se tiene que parar. Entonces también la ciudadanía tiene que incorporarse a este proceso de transformación y pedir, agradecer por este espacio y aprovechar para pedir a la rectora, porque Julieta Castellanos, o a quien corresponda, que se cree la carrera de Ingeniería de Transporte. Se ha solicitado por mucho tiempo, hemos exigido, estamos hablando de transformación, de educación, y no tenemos un pensum académico a nivel universitario o de posgrado donde se forme en materia de transporte. Hoy en día no existe nadie capacitado en el país en esa materia. Muy bien, gracias, Gerardo. Don Roberto Zacapa. Sí, cuando uno tiene una casa, un edificio, uno nunca mira los cimientos, esas bases, y son los que lo sostienen todo. En resumen, para la población hondureña y el sector transporte, reglamento para instalar la tecnología en las unidades, consensuado con el sector transporte. Convenio para financiar y teniendo ya el inmueble asignado para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre. Esto está en proceso. Convenio con Tranicop, una empresa de carga que incluso es a nivel regional, no es nacional, es a nivel regional. Colaboración con ellos para certificar pilotos, nos han dado 400 espacios para 400 certificaciones de pilotos, convenio con el IP para darle un mejor servicio a los transportistas, para que todo lo que es registro vehicular se haga desde el Instituto Hondureño del Transporte, convenio con OPC para poder certificar el peso y la dimensión de los contenedores que salen de Puerto Cortés y se internan en nuestros ejes carreteros. Tenemos asignación de la OAVI de 3 espacios físicos donde tenemos la regional de Choluteca, no estamos pagando alquiler, nos hemos ahorrado recursos usando los bienes incautados. Tenemos en Ceiba y tenemos en Tegucigalpa y tenemos en San Pedro Sula. Así es que estamos aprovechando todo lo que el Estado tiene a la mano. Tenemos el fideicomiso de fondos propios constituido con Banprovi. Tenemos el reglamento interno de trabajo del personal del Instituto Hondureño del Transporte, y aquí me detengo un segundo para decirle, este reglamento es un reglamento en especial, es un régimen diferenciado, no es servicio civil, no es código del trabajo, es un régimen especial que permite a la autoridad, a la comisión directiva, tomar decisiones en caso de corrupción de algún empleado de cualquier regional y de cualquier nivel. Inclusive, si la corrupción emana de los mismos comisionados, aquí está la base legal para poder actuar de manera efectiva, y pedimos a la población la comprensión, como lo decía Claudio Varano y lo replican los representantes del transporte. Denos el tiempo, estamos construyendo las bases, están casi terminadas.
Lo de las básculas es la nueva noticia que tenemos el día de mañana. Don Luis Peña acaba de referenciar, él como transporte interurbano viene a una reunión, también viene don Benjamín Castro y don Edgardo Menéndez, organizaciones de carga, los más grandes del país, vienen a reunión y vamos a cerrar el convenio sobre las básculas que empezarían Dios mediante a instalarse entre julio y agosto. Nos ha costado un poco porque también a este esquema hay que sumar a Cobi Honduras. Con ellos hemos estado en varias reuniones, esperemos dar noticias ya pues a un año, solo nos falta el eslabón de las básculas y ya pues la mora, otro detalle que comentaron por ahí, ya se está notificando a los abogados de la mora heredada de la antigua DGT, los abogados están siendo notificados por el Instituto Hondureño del Transporte, así que despreocúpense por el tema de mora porque es un tema que ya está en proceso, ya se está notificando a los abogados que tenían en trámite en la antigua DGT, 28.343 expedientes heredamos de la antigua DGT sin resolución, y nosotros ya estamos notificando la resolución de esos expedientes que se heredaron de la DGT. Y muchas gracias, licenciado, por el espacio. Gracias, don Roberto. Sí. Disculpe la interrupción. Aprovechar para pedir públicamente que se integre a esta reunión a Carlos Fonseca, que representa el sector de carga por parte del Consejo Nacional de Transporte. Muy bien, gracias, Gerardo. Giovanni, sus palabras finales, por favor. Le agradecemos la intervención y el agradecimiento en especial porque pudimos venir en conjunto, no solamente el instituto, sino que también pudimos venir con nuestro asesor y representantes del sector del transporte urbano para dar a conocer a la población cuáles son algunos de estos avances y logros que nosotros hemos tenido en este primer año desde nuestro nombramiento. También pedir la calma, ¿verdad?, a las personas. Sabemos que todos tenemos mucha ansiedad por ver cuáles son estos nuevos cambios, pero nosotros estamos siguiendo la ley al pie de la letra y pronto van a ver los cambios que se vienen. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Don Claudio Varano, asesor internacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, sus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, al igual que todos los compañeros, y realmente van por buen camino. Muy bien, gracias a ustedes, amigos televidentes, también gracias a nuestros invitados de esta mañana. No hay tiempo para más, que estén bien el día de hoy. Gracias.